con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones en esta mesa de trabajo hoy vamos a compartirla con las opiniones, los puntos de vista de Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos es analista del Instituto Cato aquí en la capital estadounidense. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Gracias, se te echaba en falta. Muchas gracias. Bienvenido de vuelta. Hoy damos la bienvenida también, se estrena en esta mesa, a Francisco Rodríguez. Es profesor de la Universidad de Extremadura, en España, y es codirector del Centro Global Studies de la Universidad de Salamanca. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Francisco está tomando unas semanas de trabajo en American University, aquí en la capital estadounidense, antes de regresar a sus labores de docencia e investigación en España. Y también está con nosotros el profesor Emilio Viano. El profesor Viano es profesor de Derecho Constitucional en American University. Profesor, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con una mirada a la agenda de Washington, una agenda que hoy tiene el protagonista Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, y Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Se van a encontrar a mediodía en una reunión de alto nivel tras ese periodo de gracia, unos 90 días que la administración le dio al gobierno mexicano para demostrar que está cumpliendo, que se compromete para frenar la inmigración que busca llegar a Estados Unidos e ingresar en el país de manera irregular. Desde que se conoció la presión de la administración de imponer aranceles del 5% cada mes hasta el 25% si México no hacía nada, México se ha remangado, se ha puesto a la labor y desplegó en la frontera más de 25.000 agentes, la frontera sur de México con Guatemala, para controlar esa inmigración. En recientes declaraciones, la administración de Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha disminuido en un 56% la llegada de migrantes, y con esas cifras hoy llegan a Washington a decirle a Donald Trump: estamos cumpliendo, no tienen sentido esos aranceles. ¿Les van a convencer? El problema con los mexicanos es que Trump nunca especificó cuál era el benchmark o la meta en cuanto a la reducción de llegadas a la frontera sur. De tal forma que no sabemos si un 56%, el 56% es suficiente, suena bastante, pero no sabemos si para la administración Trump será suficiente o ellos estaban pensando un 75%, y no me quedaría incluso, no me extrañaría que en la mente de Donald Trump hasta un 100% fuera la meta aceptable. Así que vamos a ver qué sale de estas reuniones. Sin duda sería óptimo, positivo, por parte de los mexicanos salir con alguna cifra de cuánto es lo que esperan los estadounidenses que caigan estas llegadas. Tal vez es una estrategia de negociación de los estadounidenses no brindar una cifra. Uno pensaría que tampoco sería bastante sabio de su parte, pero sin duda este tema de la amenaza de aranceles añade a la de por sí grave incertidumbre que está viviendo la economía mexicana por las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Te voy a dar una pista en la cuenta de Twitter del vicepresidente Mike Pence. Leíamos recientemente, hace 90 días, México se comprometió a dar un paso y luchar contra esa inmigración irregular que busca llegar a Estados Unidos. Estoy esperando esa reunión con altos funcionarios mexicanos mañana para analizar los esfuerzos y discutir las vías de continuar trabajando y asegurando las fronteras. Y dice en la última frase, Francisco, todavía queda mucho trabajo por hacer. Bueno, yo estoy de acuerdo con el compañero Juan Carlos y añadiría una serie de factores. El primero tiene que ver con la propia estrategia de negociación. Si seguisteis ayer el diálogo o el intercambio de mensajes en Twitter entre Ebrard y Morgan, efectivamente todo apunta a que hoy se puede dirimir, pero que lo que se hacía en los días previos es calentar motores, ¿no? Vamos a utilizar esta expresión. Y además eso está bastante claro si vemos el trabajo previo de Trump en temas de negociación. Yo para mis clases en concreto utilizo el libro de Art of Deal de 1986, donde hay muchos de estos detalles. O sea, esto no es nuevo para Trump. Aunque Trump no lo escribió, ¿verdad? Bueno, ese es otro debate, ¿no? Por supuesto. Pero sí, en ese libro hay algunas claves interpretativas de cuáles son las estrategias de negociación de Trump. Y yo creo que esto apunta precisamente a eso. Vamos al principio de la negociación
presión mediática, vamos a quedar en el aire, como tú bien decías, cuánto es mucho o cuánto es poco. Eso en cuanto a la parte estadounidense. Del lado mexicano, creo que no debemos minusvalorar o despreciar todavía las capacidades diplomáticas de Ebrard, que yo creo que pueden ser, o en ocasiones anteriores al menos ha mostrado bastante cintura. Ayer respondió muy rápido, ¿eh? Entonces podemos decir que las espadas están en alto todavía. Bueno, yo creo que México se encuentra en una situación muy difícil porque su economía se está estancando, no está progresando muy bien. Hay más y más demanda para intervención del gobierno, particularmente según el mensaje político de López Obrador durante su campaña de intervención. Tenemos que tomar en cuenta que el 40% de los mexicanos están bajo el nivel de la pobreza. Así que es una situación muy difícil para ellos de oponerse a los Estados Unidos cuando hay esta amenaza de los aranceles que podrían verdaderamente destruir su economía. Así que de este punto de vista, los americanos tienen, digamos, la voz en capítulo, están mandando, digamos, a ellos lo que hacer. Y como decías tú, Francisco, muy bien dicho, lo que le gusta a Trump. A él le gusta crear una crisis que obliga a la gente a redoblarse en el miedo, las consecuencias que podría tener, para obligarlos a negociar según sus términos, siempre teniendo, digamos, la situación muy abierta para sí mismo, sin verdaderamente definir, como decías Juan Carlos muy bien, los límites de a dónde ellos estaría satisfecho. Y por eso que lo hace muy, muy difícil para ellos. Tenemos que tomar en cuenta también que México tiene una cierta imagen que mantener con América Central, con sus vecinos. Y todo el discurso político de López Obrador durante su campaña, ¿no? Los inmigrantes primeros, los pobres primero. Esto está olvidado mucho. Esto crea problemas políticos muy serios para ellos. Un apunte muy rápido con respecto a lo que decía el profesor Villano. Precisamente ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, en una intervención del presidente, cuando hablaba del tema, o esa al menos fue mi percepción, yo le notaba como contrariado, a disgusto, teniendo que hablar sobre este asunto, que efectivamente va en contra de lo que se había hablado previamente, sobre todo en términos de campaña política. Es la dura realidad, ¿no? O la realpolitik, que diríamos. Bueno, aquí en el tanto hay otros temas que capturen la atención, no solo de la opinión pública, sino de Trump. Yo creo que mejor para México. Las imágenes de decenas de miles de personas llegando a la frontera sur, esas caravanas que se hicieron bastante populares a inicios del año, creo que contribuyeron a que Donald Trump adoptara esta línea dura. Es cierto también que Andrés Manuel López Obrador, al llegar al poder, adoptó una política de puertas abiertas a los inmigrantes centroamericanos, que causó la ira de la administración Trump. Ahora bien, este dato del 56%, no sé cuál es el punto de comparación. ¿Fue con el pico de llegadas o con algún otro punto de referencia? Porque si es con el pico, bueno... Desde mayo. Desde mayo, que fue básicamente como uno de los meses pico, ¿verdad? Habría que compararlo entonces con un año antes, claro, para ver si las llegadas siguen siendo más altas de las que estaban con la presidencia de Enrique Peña Nieto. Porque el punto de la administración Trump es, Andrés Manuel López Obrador llegó con una política de puertas abiertas y esto contribuyó a que de repente nos viéramos inundados por decenas de miles. Imagínense ustedes, en lo que va del año, tengo entendido, 250,000 guatemaltecos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos, 250,000 de personas, solo de Guatemala. Así que habría que ver entonces si estos números tienen, en verdad, muestran una caída importante con respecto al año pasado, pero también el hecho de que haya otras noticias en el calendario, ¿verdad? Los huracanes, ¿verdad? Toda la controversia sobre el tuit de Alabama y demás. Esto hace que Trump entonces no esté prestando atención a México y entre más ocurra eso, mejor para los mexicanos. Yo quiero hacer una puntualización. Con frecuencia, cuando hablamos del debate migratorio, confundimos la llegada de inmigrantes de manera irregular. La mayoría de estos migrantes y las cifras oficiales a las que nos referimos son migrantes que llegan a la frontera y no llegan de manera irregular, sino que solicitan asilo y por lo tanto entran en un sistema regular. Es el del solicitante de asilo. Sí, pero nuevamente, este tema lo hemos tratado aquí en el programa.
Las personas de Centroamérica que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos encontraron ¿cómo se dice? Un glitch, una laguna. Una rendija. Una rendija en el andamiaje legal migratorio estadounidense. Y es que efectivamente antes llegaban y tenían que escabullirse por la frontera de manera ilegal, exponiéndose a los medios. Principalmente lo hacían por el desierto de Arizona, donde las temperaturas en verano alcanzan los 50 grados y pueden morir, muchos morían. Sin embargo, ahora encontraron que si se entregan a las autoridades clamando asilo, el proceso de determinar si su solicitud de asilo corresponde, ¿verdad? Procede, es válida, va a tomar un par de años y que durante esos 2 años los tienen que soltar en Estados Unidos y por lo tanto pueden irse y escabullirse y nunca más a volver a aparecer ante las autoridades. Entonces, creo que eso tenemos que ver eso. Yo sé que existe la tentación por parte de muchos medios de presentar a estas personas como refugiados, pero en realidad no son refugiados, son inmigrantes. Están utilizando el sistema de refugio de Estados Unidos para poder entrar a Estados Unidos. Bueno, pero las razones por las cuales están llegando a Estados Unidos siguen siendo las mismas que ha habido en los últimos 20 años. Juan Carlos, hay claramente inmigrantes económicos, como los llamamos, pero hay también violencia enorme en estos países de América Central. Hay pandillas, hay maras, hay tráfico de drogas, hay corredores, ¿no? Particularmente en la provincia de Petén, en Guatemala, a donde no puedes entrar si no eres un criminal de alta envergadura, que te protejan. Y la gente común no puede existir. Yo visité recién la ciudad de Guatemala y un sacerdote con el cual estuve en la escuela elemental me decía: Emilio, aquí ni una abuela puede vender unos tomates que puede comprar al mercado central sin pagar algo a la mafia local. Para decir, si la abuela pone una caja de tomates fuera de su puerta para sus vecinos comprarlos, ya llega alguien que le dice: usted nos debe tanto. Para decir, la vida es imposible ahí. Tendría que subrayar también que nuestra política hasta América Central no es muy positiva. No solamente hemos abusado inmensamente de esta región a los tiempos de los contras, de Iran Gate, de todo lo que pasó por ahí durante la administración de Reagan por adelante, pero no estamos dándole ayuda económica verdadera, segura, confiable. Al contrario, Trump quitó, eliminó, redujo mucho la ayuda económica a estos países, también como una amenaza contra las caravanas. Así que me parece que nuestra política no es muy fiable. Más de todo, no lo estamos ayudando a expandirse. Profesor. Esto me parece que es un error fundamental. Pero aquí los críticos a su tesis le dirían que la corrupción también hace inútil esa ayuda, porque no está contribuyendo al objetivo final. Y sí está demostrada que esa ayuda acaba en manos. Díganme cómo darle más ayuda externa a un gobierno liderado por Jimmy Morales va a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, de los guatemaltecos. Díganme cómo darle más ayuda a un gobierno liderado por Orlando Hernández va a mejorar la calidad de vida de los hondureños. O sea, es que es el problema con la ayuda externa. La ayuda externa, nosotros siempre que pensamos en la ayuda externa, pensamos en los niños famélicos del África subsahariana, creyendo que la plata va directo hacia ellos. No, pasa por gobiernos que son y burocracias que son tremendamente corruptas. Es más, la cuenta de desafío del milenio, instaurado por el presidente Bush, se supone que iba a crear una ayuda condicionada a el cumplimiento de benchmarks en materia de gobernanza, en materia de transparencia, en materia de corrupción. El Salvador y Honduras son dos países que calificaron a recibir ayuda de la cuenta del desafío del milenio. Si nosotros vemos los indicadores de esos países en esas materias de gobernanza, transparencia, corrupción, veremos que se han deteriorado desde que han empezado a recibir ayuda, desde que empezaron a recibir ayuda a Estados Unidos en esa cuenta de desafío del milenio. Así que, nuevamente, yo sé que es muy sexy pensar de que si tan solo vertiéramos miles de millones de dólares en Centroamérica, de repente tendríamos a una Escandinavia surgir de las cenizas y de los lodos de Centroamérica. No es así como funciona el desarrollo. No exageremos. Sí, creo que hay matices importantes que
pero no sé si tenemos tiempo. Dale, dale, porque claro que tenemos tiempo. Tenemos toda la hora, pero quería introducir otro tema, pero cerremos. El debate que ha suscitado Juan Carlos de manera un tanto polémica daría para 1 hora y media y no voy a entrar, pero sí un pequeño detalle. A lo mejor a nivel macro tienes razón o tienes parte de la razón, a nivel micro o de las instituciones federales o de los estados, a lo mejor ahí hay margen. Y me explico. Por ejemplo, algunos colegas que tengo en la ciudad universitaria de Ciudad Juárez me cuentan que a nivel local o a nivel regional se están estableciendo políticas de asimilación o de acogida o de beneficios sociales para estas poblaciones migrantes que sí están funcionando. Puede que a nivel macro, como bien dices, no funciona, pero sí hay que mirar a esos otros niveles para ver un poquito de esperanza. También se podría decir que esto pasa en muchos otros países, a donde continuamos a enviar miles de millones de dólares. Pensemos en el Oriente Medio, en Afganistán, claro, uno de los países más corruptos del mundo. Y nunca funciona. Pero ahí no hay nadie que dice que no lo envíen o vamos. Mismo el Pentágono perdió miles de millones de dólares y no sabe dónde se fueron en el Oriente Medio. Así que no es el trabajo del Cato Institute, el trabajo del Cato Institute ha sido consistente en mostrar los grandes problemas de la ayuda externa, no importa dónde se brinden. Además, nosotros estamos en el récord también diciendo que no hay que darle ayuda externa a Israel, que es otro gran recipiente de ayuda externa de Estados Unidos. El punto aquí es otro también, y es que sí, o sea, Centroamérica, el Triángulo Norte es una de las regiones más violentas del planeta. El problema de las pandillas es quizá, y así lo he presentado yo, es quizá el fenómeno más complejo en materia de seguridad y en materia social del hemisferio occidental. ¿Pero qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Pero es que esa es la pregunta, ¿qué hacemos? Pero la respuesta es, si nosotros vemos los indicadores en materia de violencia de Centroamérica en los últimos 5 o 6 años, todos los países han experimentado una caída significativa en la caída de homicidios y en la caída de violencia. La extorsión sigue rampante, eso estamos claros. Pero el punto es que entonces no se explica que ahora estemos teniendo esta oleada de personas llegando a la frontera sur de Estados Unidos, cuando más bien la violencia está cayendo en esos países. Bueno, es también porque se dice, Trump mismo con su retórica contra los inmigrantes, los mexicanos, pintándolos como criminales, violadores, pandilleros, etcétera, etcétera, causó esto, porque la gente se dio cuenta que podrían cerrar la frontera. Entonces no es una cuestión de violencia. Es mejor salir ahora, cuando aún tenemos tiempo para entrar, antes que cierren la puerta. Así que en cierto sentido ahí también hubo una contribución desde Washington en crear esta oleada. ¿Quién estuvo detrás de organizar todo esto? Es discutible. Podría ser bueno, no vamos por ahí. Pero si me permites, en este sentido, yo creo que sería mejor para nosotros invertir ahí, por ejemplo, que en Afganistán. Porque lo que pasa en América Central y México es cuestión muy directa de nuestra seguridad nacional, más de lo que pasa allá en el Oriente Medio, donde estamos gastando trillones de dólares. 10:49 en Washington, también en Caracas y en Santiago de Chile. Vamos a la primera pausa de este club de prensa y al volver hablamos de las negociaciones para desencallar la investidura en España. ¿Se aproximan elecciones? Ya volvemos. 4:54 de la tarde en Madrid, el día en que se han reunido los dirigentes de la formación PSOE, del Partido Socialista, que hoy tiene a Pedro Sánchez como presidente en funciones, virtual ganador de las elecciones sin mayoría absoluta, con Unidas Podemos, buscando ¿qué? Un acuerdo programático. Unidas Podemos pide un gobierno de coalición, algo que el PSOE rechaza de plano, y están abiertos a negociar un acuerdo en el que las políticas que inspiran o que defiende Unidas Podemos se vean reflejados en ese gobierno. Pero, Francisco, de abrirles la puerta a formar parte del gobierno, ni hablar. Y eso mantiene bloqueada la negociación de la investidura, que en caso de no haber acuerdo nos aboca a unas nuevas elecciones. Sí, bueno, el clima electoral parece ser que se empieza a cernir sobre España, pero sin embargo yo creo que hay que todavía tener esperanza porque, bueno, forma parte, como decíamos anteriormente, en el caso de México, del manual clásico de una negociación, ¿no? Poner las cosas difíciles en un principio para después intentar
que el resultado sea beneficioso para tus intereses. En el caso de este acuerdo, de este futuro acuerdo, yo creo que es importante, sobre todo a lo mejor para nuestros televidentes de Latinoamérica, especificar algo que a lo mejor en ese ruido mediático no queda bien claro, y es la gran diferencia de escaños que hay entre los dos partidos que están negociando. Si no recuerdo mal, el PSOE consigue 123 escaños en abril y Unidas Podemos, que no hace mucho se hablaba de ese sorpaso y de ese gobierno de Podemos, pues consiguió un resultado muy, muy pobre con 35 diputados. ¿Qué pasa? Que en ese toma y daca, bueno, ellos hacen bien intentando sacar mucho con esos 35 diputados, pero la realidad es bien tozuda. ¿Qué pasa? Que es verdad que el Parlamento en España, con esta fragmentación última por la aparición de Podemos en la izquierda y de Ciudadanos en la derecha, es menos gobernable que era antes, cuando había solo dos partidos, ¿no?, a repartir el melón o la tarta. Hay una cifra que es mágica, que es los 176 diputados. Y al PSOE le falta para llegar a esos 176 diputados. Esa es la cifra de la mayoría absoluta. La mayoría absoluta. Pero yo creo que aquí, en relación con lo que comentábamos antes, Podemos tiene un gran desafío. Y es el desafío de presentarse por una vez, y quizás para siempre, como un partido serio, un partido que ha dejado ya su infancia, aquella que surgió en los movimientos sociales de la crisis fortísima, porque es verdad que hubo una crisis fortísima. Yo participaba entonces en movimientos de la Federación de Jóvenes Investigadores, que debo reconocer su gran trabajo y labor en esos años difíciles, cuando mi generación, la generación de gente que nos habíamos formado bien en universidades extranjeras o españolas y no teníamos trabajo, en ese caldo de cultivo surge Podemos. Pero bueno, ya ha pasado, estamos en una situación, en un contexto diferente. Entonces es la oportunidad para madurar y para pensar en grande, no en ese cortoplacismo. ¿Tú crees que Podemos ha madurado como para entrar a formar parte del gobierno? ¿Ha demostrado esa madurez? No quiero monopolizar este debate, ahora dejo la palabra a mis compañeros, solo un apunte, que hace más difícil la ecuación, y es el tema de los liderazgos. Los liderazgos y las emociones. Ahora hay una línea de investigación en lo que yo hago de emociones, historia, relaciones internacionales. Es decir, al fin, ¿cómo se decide esa negociación? ¿Es por los asesores, es por los informes, es por los contextos? ¿Por la relación personal? Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque eso trunca muchas posibles relaciones, acuerdos que de otro lado serían lógicos. Y ahí la figura del líder de Podemos pues no favorece ese posible pacto o esa posible transacción. Sí, aquí yo no culpo a Podemos por querer sacar lo máximo de esta negociación. No, si bien la relación de fuerzas es desproporcional, es cierto que sin esta parte de la ecuación correcto, no se puede hacer esa mayoría. Ni siquiera todavía necesitan... Ni siquiera necesitan todo el apoyo de otros movimientos. O la abstención. O la abstención, por lo menos. Así que yo no los culpo. También me pongo en los zapatos de ellos y dice, ¿qué le cuesta al PSOE ofrecer algunas carteras? Lógico, lo que inicialmente ellos pedían. Claro, pero es muy diferente tener un gobierno monocolor, con participación, con puestos claves de Podemos, y bien diferente es tener un gobierno con ministros de otra formación. Tienes que tener en cuenta que un Consejo de Ministros pues tiene que tomar muchas decisiones, tiene que tener una homogeneidad, y como decía antes, Podemos hasta ahora ha gobernado a nivel local o regional, pero no a nivel estatal. Sí, por eso decía esa falta de madurez. La falta de madurez también de la democracia española, o no de madurez, sino de no acostumbrarse a lo que es bueno, estamos moneda corriente en toda Europa. O sea, eso es lo que ocurre en toda Europa. Estamos en ello. El panorama anterior era de 2 partidos, ahora hemos pasado a 4. Estamos en ese tránsito. Lo interesante aquí es en el tema de las relaciones personales es que nadie se entiende con nadie. Bueno, yo pensaría que Sánchez y Iglesias se deberían de llevar un poco mejor. Pero no se entienden por el carácter y el personalismo. Claro, y la derecha tampoco. Albert Rivera no se entiende con Pablo Casado. Y los dos no se entienden con el nuevo partido, el líder del partido Vox de ultraderecha, Santiago Abascal, y la izquierda tampoco. El punto aquí es, perdón, profesor, el punto aquí es que Podemos tiene una espada de Damocles. Si hay una nueva elección, probablemente el que salga más perjudicado sería Podemos. Totalmente de acuerdo. Y entonces ellos también tienen que tener eso muy presente en estas negociaciones. No solo eso, sino que en la ocasión anterior ya hubo una posible alianza de gobierno entre PSOE y Ciudadanos que se truncó por Podemos. De tal modo que a nivel institucional, a nivel estatal, sería la segunda vez que se produce esa falta de
liderazgo. Profesor. Solamente desde un punto de vista general, me parece que no es solamente el problema de España, lo vemos en muchos otros países europeos, particularmente Italia, por ejemplo, ahora, con toda la crisis del ministro de Interior Salvini, que intentó hacer caer el gobierno para una nueva elección. El primer ministro se salvó en extremis, Conte, con el apoyo del presidente de la República, pero vamos a ver cuánto eso va a durar. Lo mismo lo vemos naturalmente en todo lo que está pasando en el Reino Unido, que es muy dramático. En Alemania, el auge de los partidos de extrema derecha que están amenazando el monopolio, digamos, de la política alemana por el partido cristiano democrático de Angela Merkel, y no hablemos de Polonia y de otros países así. Así que hay mucha inestabilidad política y esto hace más vulnerable los ideales, digamos, del mundo occidental como lo conocemos nosotros, y también las alianzas, por ejemplo, la OTAN, mismo después con la presión que pone Trump criticando a los europeos, etcétera, etcétera. Así que es un momento difícil en el mundo político que pone los ideales, digamos, occidentales, en mi opinión, en gran peligro. Hay unos datos interesantes, y es que si volviera a haber elecciones en España, el gran ganador de esa segunda elección sería el abstencionismo. Crecería el número de abstencionistas y la distribución de diputados quedaría más o menos similar. Es decir, perdería el sistema. Sí, a mí lo que me llama la atención, y corrígame si estoy equivocado, es que el foco de atención ha dejado de ser Ciudadanos. En un principio la presión cayó sobre Albert Rivera. Y la presión no solo en España, sino internacional. Editoriales de The Economist y demás diciéndole a Albert Rivera, Ciudadanos tiene que negociar con PSOE, tiene que pensar en el interés nacional, tiene que pensar en la estabilidad. Ahora la presión está sobre Podemos y Ciudadanos, no sé si es más bien el hecho de no estar bajo el foco de esta presión lo beneficiaría si hubiese una cuarta elección. Estás en lo cierto, totalmente. Tuvimos un encuentro con líderes latinos en Salamanca a través de este programa de Global Studies, y todos ellos me preguntaban lo mismo. ¿Cómo Ciudadanos no cede? ¿Cómo Ciudadanos, cómo Albert Rivera no se entiende con Pedro Sánchez? Probablemente este tren ya pasó, desgraciadamente, y ahora estamos en otro escenario diferente. Y como bien apuntaba Gustavo, el problema de unas futuras elecciones es la desmovilización, que ha sido un factor histórico, sobre todo del electorado de izquierda, ante ese hartazgo de nuevas elecciones, con un factor añadido, que no sé si ayer escuchasteis a Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del Partido Popular, con un guiño desde su estrategia inteligente precisamente a Ciudadanos, con un logo que es España suma, como si el resto de partidos no fueran España, ¿no? Es decir, puede que haya unas nuevas elecciones, puede que en esas nuevas elecciones los resultados electoralmente con este reparto de diputados sean muy similares y con el hartazgo de la ciudadanía, de tal modo que sería interesante que hubiera ese acuerdo. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. Los incendios en la Amazonía, pero no en Brasil, sino en Bolivia. Hay elecciones este año. Evo Morales busca su cuarta elección para continuar como presidente del país, pero esos incendios de la Amazonía le están pasando facturas. Si bien, hay que decirlo todo, las encuestas le siguen dando el liderazgo en la intención de voto. La clave dónde está, en si va a conseguir con ese liderazgo que tiene evitar la segunda vuelta. Porque si la oposición consigue que haya una segunda vuelta, dicen ahí los analistas, sí podría estar en peligro la reelección de Evo Morales. Profesor, ¿Morales va a ser otra vez presidente o los incendios van a consumir su candidatura? Bueno, irónicamente los incendios le están dando un nuevo apoyo, particularmente por los ganaderos rancheros en la provincia de Santa Cruz. Así que era históricamente muy en contra de él durante todas sus presidencias. Así que está perdiendo de un lado, está ganando del otro lado, y no se puede aún saber cómo va a pasar. Todas las encuestas le dan la ventaja con al mínimo 10 puntos arriba de Mesa. Este fin de semana se publica una encuesta, 11 puntos de ventaja, Evo Morales sobre Carlos Mesa. Y faltan 42 días para las elecciones. Claro, así que parece que si todo pasa normalmente, él podría ser el ganador. Como usted dijo muy bien, si por acaso
hay una segunda vuelta, hay otra situación ahí, porque ya la gente puede cuestionar un poco más sus decisiones, lo que está pasando. Pero irónicamente también es una de las consecuencias de la guerra económica de Estados Unidos con China, que puede impactar las elecciones en Bolivia, porque ya ellos están celebrando vender miles de toneladas de carne a China, que antes no podían hacer porque los Estados Unidos tenían naturalmente el mercado, digamos. Y ahora yo creo que estamos creando una ola de cambio económicos, de relaciones comerciales internacionales, que afecta también a la política. Por ejemplo, la aprobación de estos quemar millones de hectáreas de Amazonia, de forestas ahí, para abrir espacio para ganado y agricultura. El libre comercio es bueno para el ambiente, y la ausencia de libre comercio, entonces podemos ver las consecuencias que está teniendo sobre la Amazonia. Eso es un excelente punto sobre el impacto de la guerra comercial, por lo menos en esta situación particular. Finalmente está empezando a ponerse sobre el tablero el papel que Evo Morales y Bolivia han jugado en toda esta crisis amazónica. Toda la lupa inicialmente estuvo puesta sobre Bolsonaro, por supuesto por su retórica antiambiental, por su retórica sobre talar y deforestar el Amazonas para liberar terreno para la siembra de soja y para la ganadería. Sin embargo, si nosotros vemos los números, la cantidad de territorio afectado por los incendios del bosque amazónico ha sido la misma entre Bolivia y Brasil, a pesar de que Bolivia tiene una parte mucho menor del Amazonas que el vecino, el gigante sudamericano. Así que finalmente la prensa internacional ha puesto atención al papel que han jugado las políticas de Evo Morales en esta crisis amazónica, autorizando la deforestación, autorizando las quemas controladas que se descontrolaron, todo en aras de conseguir esta reelección. Sobre los números de la reelección, hay que tener en cuenta que, si bien recuerdo, ahí si Evo Morales obtiene más del 40%, pero una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su más inmediato rival, queda electo sin necesidad de tener un 50% del voto. De tal forma que esa ventaja de 11 puntos porcentuales es importante para Evo Morales, porque ahí podría estar su reelección. Me desasosiega el hecho de que la oposición boliviana está llegando nuevamente dividida a esta elección. Yo conozco muy bien al candidato que está en tercer lugar en las encuestas, el Óscar Ortiz, expresidente del Senado boliviano, que anda con 11 puntos porcentuales. Me gustaría de sobremanera que ya a la antesala de esta elección, Óscar considere que en aras de defender la democracia boliviana, de la consolidación de una dictadura de Evo Morales, unir fuerzas con Carlos Mesa. Bueno, algún matiz a lo ya dicho por mis compañeros, por no alargar más la conversación, y quiero centrar ese punto en el tema de Amnistía Internacional y el eco mediático como un factor en este asunto de la prensa. Es decir, lo ambiental, lo ecológico, el cambio climático, hoy en día es un factor de movilización política enorme. Lo hemos visto con el tema de Brasil, lo hemos visto en diferentes episodios, y es un tema que no se puede soslayar. De tal modo que ahí está una cierta paradoja, ¿no?, de este Evo Morales, que antes era más ambientalista y ahora, permitidme la expresión, es menos ambientalista. Pero ese factor, el factor ambientalista, a lo mejor a nivel interno no tiene tanta importancia, pero sí lo tiene de cara a la proyección exterior del país y de cara a las alianzas que tiene en el exterior el país. Vamos a una nueva pausa en el Club de Prensa. Si quieren comentar en las cuentas de Twitter del programa, encantados de recibir sus puntos de vista. @Club Prensa NTN24. Club Prensa NTN24. Ya regresamos. 11 y 13 minutos de la mañana en Washington, 5 y 13 minutos en Bruselas. Estados Unidos le ha pedido a la Unión Europea más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Hasta la fecha, la Unión Europea ha seguido los pasos de Estados Unidos, pero de manera timorata. Ha sancionado a 18 personas por graves violaciones de derechos humanos. Pero dice el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, que son necesarias más sanciones, más presión. Juan Carlos, ¿la presión es el camino? ¿Las sanciones es el camino? Este tipo de sanciones, no sé si van a por sí solas, no sé. Estoy seguro que no van a resolver por sí solas la situación en Venezuela, pero contribuyen
en gran medida a hacer miserable la vida de la cúpula criminal chavista. Como bien lo señala Abrams en estas declaraciones, o sea, esta gente tiene a sus familiares, ellos y sus familiares están utilizando a Europa como parque de diversiones. Allá se casan, allá tienen castillos, los bolichicos, hasta han comprado castillos en Francia, tienen yates, están estudiando, van de vacaciones. Y por eso es importantísimo más presión al estilo de las que Estados Unidos y Canadá han puesto sobre los chavistas. Claro, Juan Carlos, estando de acuerdo contigo, de nuevo en el marco general, ¿cómo se implementa esa presión? Claro, esta gente, estos bolichicos, no son ni tontos, ni están exentos de ayudas legales para maniobrar en esos estados europeos o para hacer ese turismo, ¿no? ¿Qué quiere decir exentos de ayudas legales para...? Asesoramiento legal para moverse en esos vericuetos o en esos márgenes que dan los estados democráticos europeos y que permiten beneficiarse a estos sátrapas o dictadorzuelos o lo que quieras llamarlo. Yo no lo estoy negando y estoy de acuerdo contigo que hay que extremar el control y la atención legal. ¿Qué pasa? Que esta idea de Estados Unidos de presionar más tiene una dificultad legal para llevarla a la práctica. ¿Por qué? Si este tipo X está residiendo en Bélgica o otro tipo Y está residiendo en España y tiene legalmente estatus para ello, tú no puedes poner el tanque en la calle, permíteme la expresión, de su casa y llevarlo a la cárcel. Ahí me refiero, que estas políticas después tienen unos canales legales que juegan a favor de esta gente. Entonces... Claro que per se esto pondría más presión personal, política, psicológica sobre ellos, si no son bienvenidos, digamos, en los lugares famosos de Europa. Y Europa, en un cierto sentido, tenemos que admitir, ha funcionado como un refugio para muchos dictadores, desde Mugabe a los de la Guinea Ecuatorial, a otros que compraron castillos, villas, yates, la palabra de todo. refugio, porque a mí me da la impresión de que lo que se ha convertido es en una salida para darle o devolver la democracia a algunos lugares del mundo, pero no porque se hayan refugiado aislados, sino porque como parte de un acuerdo diplomático... Hubo muchos ejemplos de dictadores que se refugiaron, particularmente en Francia, en la Costa Azul, comprándose villas muy bonitas y viviendo ahí, digamos, para siempre. Este es un poco un problema que Europa se enfrenta. Estoy de acuerdo que es difícil desde el punto de vista democrático, claro, es soberanía nacional de excluir a cierta gente. Pero en esto estoy de acuerdo porque no hay un costo. Es más una presión psicológica, política, personal sobre su manera de vivir. No es algo que verdaderamente va a impactar a la gente de Venezuela, por ejemplo. O sea, estoy de acuerdo en que habría un problema legal en el caso de que, y me imagino que ocurre en muchas situaciones, de que muchas de estas personas tengan ciudadanía europea. Mucho venezolano tiene su ciudadanía europea, de ser descendiente de italianos, de españoles, de portugueses y demás. Ahí está. Entonces, en ese caso hay poco que se puede hacer. Claro, por eso digo que para aumentar la presión, de acuerdo con el profesor, que se pueden hacer gestos simbólicos, sí, para que no estén tan a gusto. Pero en el problema, al llevar ese gesto al término del terreno práctico legal, es más difícil. Pero en el tanto estemos hablando de extranjeros, nada impide a las autoridades europeas aplicar las mismas sanciones que Estados Unidos ha aplicado con venezolanos aquí en Estados Unidos: congelamiento de activos, impedimento de entrada al país y básicamente esos dos. Bueno, no me acuerdo si hay otro. otro. Lo difícil es identificar, no, pero no tanto eso, sino identificar el origen de los fondos. Claro. Porque si sabes que los fondos son de origen ilícito, entonces sí puedes actuar, pero de lo contrario, ¿qué elementos tienes como para impedir, aunque puedas tener sospechas de que un bolichico se ha enriquecido con fondos de manera ilícita o negocios ilícitos gracias a un régimen y que busca el amparo en España? Y de hecho las autoridades españolas, a través de la ICO, me parece que es la unidad de delitos, financieros, ya está haciendo un trabajo profundo porque hay una alarmante presencia de venezolanos con grandes capacidades financieras que se sospecha que el origen de esas fortunas es irregular. Ahí todo el peso de la ley, por supuesto, unido con la presión más, digamos, simbólica o mediática. Pero, ojo, no podemos forzar lo que son las reglas de juego democráticas
que ellos hábilmente utilizan con un conglomerado de asesores internacionales, abogados y expertos que buscan ese hueco. Y también vayamos a ese hueco. Podría amenazar las negociaciones que están haciendo, ¿no? Porque podría ser una razón para Maduro y los otros de rechazar o de interrumpir, de abandonar las negociaciones que son patrocinadas por Noruega, claro, para encontrar una solución. Podrían utilizar esto también como una razón para decir nosotros no vamos más a hablar para un tiempo, lo que retardaría naturalmente la solución del problema. Sí, yo no le pongo mucha esperanza a esas negociaciones. Creo que... Vamos a ver cómo van. Antes de irnos a la pausa, quiero pedirles un pequeño comentario. No tengo mucho tiempo, desgraciadamente, pero el viaje de Angela Merkel a China se ha producido en un momento en el que Alemania necesita reactivar su economía y busca esa potencia china para reactivar esa situación económica delicada que, según los últimos datos, ya ha entrado en recesión. Pero al mismo tiempo que busca esa mano amiga, si se puede decir así, Merkel ha sido muy crítica por la situación democrática y particularmente por Hong Kong y la guerra comercial. Entonces es un viaje diplomáticamente delicado. Sí, yo creo que hay varios factores. El primero es que la visita de Merkel ha sido, pues, dentro de lo que cabe, más institucional. De hecho, ha recibido críticas por no ser más explícita, ¿no?, en la condena a las violaciones de derechos humanos. Pero la maniobra ha sido, creo que muy hábil. Creo que esto ha estado orquestado. Joshua Wong está desde ayer en Berlín. ¿Quién es Joshua Wong? Joshua Wong es el líder de este movimiento de estudiantes de Hong Kong que están manifestándose. Digo muy hábilmente porque ha sido recibido al tiro, como dirían mis amigos chilenos, por el ministro de Asuntos Exteriores. Es decir, Merkel en Alemania, una visita más establishment, más institucional, no puedo criticar mucho, pero el ministro de Asuntos Exteriores le recibe. Y Joshua Wong, también muy hábilmente, esta mañana lo escuchaba en Twitter, ha comparado Berlín, muro, Guerra Fría, Hong Kong, muy hábilmente. Ahora la pelota está en nuestro tejado. Tengo 20 segundos, sí, profesor. Me parece que subraya naturalmente la importancia del comercio. El año pasado se habla de 160 mil millones de dólares de comercio entre China y Alemania. No es algo pequeño. Sabemos que Merkel viajó 12 veces durante su mandato, 14 años, así que casi cada año viajó a China. Subraya la importancia del elemento financiero y de comercio. Ahora bien, es interesante, conforme la economía china pasa a ser una economía que es movida por el consumo más que la inversión, el comercio de Alemania va a verse afectado con China. Más bien China pasa a ser un cliente de Alemania a convertirse en un competidor de Alemania, principalmente en manufactura de bienes industriales. Muy brevemente, porque es que ya me han pedido que vaya a la pausa. Muy brevemente, la parte negativa de esta estrategia diplomática, que yo creo que ha sido hábil de Alemania, es que dificulta la futura labor de Borrell, si es elegido, para que haya una posición unánime de la Unión Europea. Es decir, Alemania se ha desmarcado de Francia. Josep Borrell, que es el candidato a ser el responsable de la política exterior comunitaria. Última pausa en el programa y regresamos para nuestra despedida. Recta final, también una mirada al Reino Unido en esa crisis del Brexit. Les pido un comentario breve. Si están las costuras democráticas del Reino Unido, están a punto de reventar, ¿va a haber Brexit duro o va a haber extensión de la negociación? ¿Qué opina, profesor? Bueno, es un drama increíble lo que está pasando en el Reino Unido con la disolución del Parlamento y todo lo que ocurrió en los últimos días. Esperemos que se pueda resolver en una manera positiva, porque para mí lo más preocupante es el futuro, no solamente de Gran Bretaña, pero de la Unión Europea. Es una locura completa, en mi opinión, claro, dejar la Unión para lanzarse solo en un mundo donde hay potencias enormes. Nada más una aclaración, no es disolución, sino suspensión. Lo que se decretó fue una suspensión de 5 semanas. Boris Johnson perdió ayer una nueva solicitud para hacer una elección. Y pues sí, o sea, una de las grandes virtudes que tenía el Reino Unido era tener una constitución no escrita y hoy está probando ser uno de sus grandes pasivos. El hecho de que todas estas convenciones, todas estas prácticas que no estaban escritas en blanco y negro, ahora están siendo llevadas al límite. Las opiniones de nuestros analistas hoy, Juan Carlos Hidalgo, el profesor Emilio Viano y Francisco Rodríguez. Gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Feliz jornada.